Gracias, Padre, porque entendemos y reconocemos tu presencia en este lugar, mi Dios. Oh Padre Celestial, exactamente así como este cántico, mi Dios, nos dice: ay, Padre mío, quienes este día han venido a este lugar, Padre mío, heridos, mi Dios, en su corazón. Han llegado a este lugar, oh Padre Celestial, tristes, Padre mío. Han llegado a este lugar algunos quizá enfermos, Padre Celestial, pero aquí en este lugar es donde tu gloria, oh Padre Celestial, se ha derramado y se derrama, Señor, para tocar nuestras vidas, oh Padre mío, para traer alivio y descanso a nuestro ser. Gracias, Padre, por ello. Gracias por tu presencia, gracias por la unción de tu Espíritu y gracias por ser tan bueno y tan misericordioso con nosotros, tus hijos. Padre, henos aquí tus hijos, agradecidos, mi Dios, y gozosos porque estamos en tu presencia y en tu casa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Siempre los bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? Gloria al Señor. Gloria, gloria al Señor. Bueno, antes de comenzar, ¿qué les parece si repasamos unos cortos comerciales? ¿Estamos bien? Vamos a... ¿qué pasó acá? Dice que... me equivoqué. Bueno, los anuncios este día. Vamos a... Come on. Sí se puede. Hoy día estamos en segunda de Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 18 al 36, aunque ahí dice 19, ¿no? Pero es del 18 al 36, no se piensen que me van a robar un versículo. Vamos a ir del 18 al 36. Las mujeres ya se están preparando para comenzar su estudio el día 2 de septiembre. Así es de que para calentar motores, como dijimos, el día 12 de agosto van a reunirse para tener un estudio. Así es de que ese día la hermana María va a poner a predicar a todas las que va a usar a través del mes de septiembre, hasta todo el estudio. Así es de que vénganse bien preparadas porque la hermana María va a venir como una hoja de rasurar, y va a traer su hoja de evaluación y va a ver cuál de ellas lo hace mejor, y esa es la que va a usar. No se crean, no es verdad. Es nada más para animarles y para asustarles también, ¿no? Las dos cosas. Así es de que si gustan ser parte de este estudio, ya veo que mi esposa trae los libros ahí. Igual hablen con la hermana María, ella les puede dar más información al respecto. Retiro de varones, hermanos, vamos a estar el día del 10 al 12 de septiembre en Twin Peaks. Aquellos que deseen ser parte de este retiro, hablen conmigo. Necesitamos apuntarnos ya, porque si no nos apuntamos nos vamos a quedar como el de las dos tortas, ¿verdad? Ni con una ni con la otra. Así pasó con algunas de las mujeres que quisieron ir a última hora al retiro y no pudieron porque ya no había cupo. Así es de que, hermanos, pongámonos de acuerdo y hagamos el esfuerzo de mandar por lo menos nuestra aplicación para que nos anoten y nos pongan en la lista. Acuérdense que nos pongan en la lista, porque si nos ponen en la tonta no vamos a ir. Nos pongan en la lista. Ok. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, todos los días a las 3:30 de la tarde. ¿Quiénes están orando a las 3:30 de la tarde? No levantes tu mano. Que sea el Señor el que juzgue tu corazón, no yo, ni nadie más acá. Así es de que a las 3:30 de la tarde, hermanos, les invito a orar. Es muy importante, necesitamos ponernos de acuerdo con el Señor. Hay mucho por qué orar en este momento. Hay mucho que está pasando en nuestro país, mucho que está ocurriendo en otros países. Necesitamos, hermanos, estar orando continuamente por la necesidad de la iglesia, la necesidad de los hermanos, la necesidad del pueblo de Dios. Si hay un tiempo en el cual debemos orar, es ahora. Literalmente les digo, es ahora. Hoy escuché en las noticias que los Estados Unidos está movilizando todo lo que es las tropas navales y las tropas de marinos a hacer ejercicios
ejercicios militares en 3 continentes del mundo en este momento. Han movilizado todas esas tropas para todos estos distintos países, específicamente en el mar asiático, donde se cree que se va a armar una revolución muy pronto respecto a China queriendo tomar posesión de Taiwán. Entonces parece que se están preparando para algo así. La Biblia nos dice a nosotros que habrán guerras y rumores de guerras, ¿verdad?, antes de la venida del Hijo del Hombre. Y lo que estamos viendo, hermanos, es literalmente lo que la Escritura nos dice a nosotros que va a ocurrir. Por ello es que no nos podemos quedar dormidos en los laureles. Necesitamos estar activos en la oración, continuamente hablando con Dios, por el hecho de que si no, hermanos, nos vamos a quedar como el chinito, ¿no? Nomás mirando para arriba. ¿Y dice, dónde están? Pues se fueron los hermanos, ¿verdad? Así es de que tenemos que estar listos para eso. Igual, si gustas venir a orar con nosotros los sábados a las 8 de la mañana, nos reunimos en el santuario y ahí oramos de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana. Si tienes tiempo, levántate, hermano, son las 8. Y si vives, los que más lejos de aquí viven son 15 minutos, 20 minutos. A las 7:30 que te levantes llegas a tiempo a la iglesia y podemos orar juntos, ¿no? Y nos pasamos 1 hora orando por la necesidad de la iglesia. Ofrendas. Si el Señor ha puesto en tu corazón ofrendar y ser parte de la obra de esta iglesia, lo puedes hacer de 3 maneras. Lo puedes hacer por internet, yendo a calvaryitl.org y oprimir donar, y ahí puedes seguir el proceso y te dice cómo puedes donar en línea. Igual, si lo quieres hacer por teléfono, manda un texto que diga give al área 562-414-6900 y ahí también te van a dar instrucciones cómo puedes llevar a cabo el proceso de donación. Y si no te gusta la internet, si no te gusta el teléfono y eres así a la antigüita como yo, que me gusta a mí escribir el cheque y ponerlo en la caja de las ofrendas, pues entonces escríbelo, ponlo en un sobre, y en el santuario, en el foyer, hay una caja que le llamamos la caja de las ofrendas, la arca de las ofrendas. Ahí puedes depositar tu cheque y ahí igual de esa forma podemos cooperar para la obra del Señor. Amén. Así es de que con eso vamos ahora. Sí, se me olvidaba. Tienes razón. Si no te has bautizado y sientes en tu corazón el bautizarte, vamos a tener bautizos el 21 de agosto. El 21 de agosto nos vamos a estar reuniendo en el Santa Fe Springs Aquatic Center. Ahí en Santa Fe Springs hay unas piscinas grandísimas que la iglesia renta desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche. Hacemos carne asada, comemos tacos, llevamos dessert, comemos cake, ¿verdad? Y después tenemos los bautizos, y después de los bautizos, pues entonces si quieres nadar, puedes nadar hasta las 8 de la noche para que te recrees un poco y te ejercites un poco, ¿no? Así es de que si gustas y quieres ser parte de esto, habla conmigo para anotarte y así de esa manera darte una corta clase respecto a lo que es el bautizo, y de esa forma prepararte y tenerte listo para el día de los bautizos. Amén. Así es de que agosto 21 va a ser en el Santa Fe Spring Aquatic Center, donde vamos a estar teniendo los bautizos. Bueno, ya eso es todo para los anuncios. Ahora vamos a lo que venimos, ¿no? A la palabra del Señor. Así es de que primera de Samuel capítulo 2 versículos 18 al 36. Vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada, que es pecado en la casa de Dios, segunda parte. Y vamos a seguir en el tema de lo que es el pecado en la casa de Dios. ¿Qué les parece si oramos? Padre, queremos darte gracias por esta tarde. Queremos darte gracias por esta tu palabra, que Padre Santo es mi Dios como una espada de 2 filos, que Padre Celestial penetra hasta lo más íntimo y profundo de nuestro ser, mi Dios. Y a medida que la palabra va penetrando, Señor, va revelando ciertos aspectos de la vida, ciertos aspectos de nuestro corazón, mi Dios, y nos los va trayendo a la superficie, Padre, para que nosotros nos deshagamos de ellos
Y Padre Celestial, nos alineemos contigo, alineemos nuestro corazón contigo. Y Padre mío, caminemos en santidad y verdad, porque eso es a lo que nos has llamado, mi Dios. Nos has llamado, mi Dios, a ser santos como tú eres santo, Señor. Y por ello es que esta noche queremos que tu palabra nos purifique a nosotros, Padre. Entendemos y reconocemos que en nosotros hay imperfecciones. Y por ello es que necesitamos, Padre Celestial, que sea tu palabra la que nos muestre esas imperfecciones. Y que sea ella, mi Dios, la que nos remueva esas imperfecciones de nuestra vida. Para poder nosotros, Padre, caminar, mi Dios, de una manera que es agradable a ti, Señor. Ahora, mi Dios, te pedimos que nos prepares el corazón. No queremos, Padre, que este mensaje se quede en la mente. Queremos que este mensaje sea escrito en las tablas de nuestro corazón, Padre, para que de ahí, mi Dios, de la abundancia del corazón, hable nuestra boca y hable, mi Dios, tu palabra. Podamos, Padre mío, salir de acá entendiendo y reconociendo que has sido tú, mi Dios, el que ha venido a hablar a nuestras vidas y el que ha venido a ministrar a nuestros corazones. Gracias, Padre. Ahora glorifícate esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los dos hijos de Elí, ¿no? Ofni y Finés. Algo que yo comentaba la semana pasada con ustedes es el hecho de que cuando hay pecado en la casa de Dios, cuando hay pecado en los siervos de Dios, hay muchas personas que dicen ciertas o predicen ciertas cosas tales como, ahora se va a deshacer la obra de Dios, no porque el pastor cayó en pecado o porque los siervos o los líderes de la iglesia cayeron en pecado, ahora la obra de Dios se va a deshacer y se va a acabar la obra del Señor. Si te has dado cuenta cómo Dios está obrando en estos cuantos versículos, estos pocos versículos que hemos estudiado del capítulo 1 y después de los primeros 17 versículos del capítulo 2, si has notado de la manera en la cual Dios está obrando y de la manera en la cual Dios está preparando a un hombre conforme a su corazón para luego tomar el cargo del sacerdocio. ¿Por qué? Porque vemos que en Elí hay fallas. En el sacerdote de la nación de Israel hay fallas. En sus hijos hay aún más defectos, hay aún más fallas. Y podemos mirar que pudimos mirar la semana pasada que los hijos de Elí estaban corrompiendo las costumbres religiosas de la nación de Israel. Y por ello es que entendemos que estos hombres que eran considerados sacerdotes del pueblo de Israel, futuros sacerdotes y ya ejerciendo el sacerdocio, ellos literalmente nos dice la escritura en el versículo 12 de Primera de Samuel que no conocían a Jehová, no conocían a Dios. No conocían a Dios. Entonces miramos a una mujer estéril, a una mujer atribulada, a una mujer acongojada, a una mujer que literalmente estaba siendo torturada por la esposa de su esposo. O sea, la otra mujer, ¿no? Que continuamente le estaba recordando el hecho de que era estéril. Y la esterilidad en aquellos entonces, especialmente en la nación de Israel, para las mujeres era algo que les afectaba mucho, porque la creencia era que cuando una mujer era estéril, esa mujer había hecho algo malo y por lo tanto el favor de Dios se apartó de ella. Y por ello es que ella vivía en amargura continuamente. Y Dios permitió ese estilo de vida, esta clase de experiencia en la vida de Ana, simple y sencillamente para mostrar su gloria, como lo podemos ver en la vida de Elizabeth, también una mujer estéril que vino a ser la madre de Juan el Bautista. O sea, podemos mirar no solamente
en la vida de Sara, en la vida de Rebeca también. Sara que a los 90 años tuvo su primer hijo. Rebeca que ya casi a los 60 y algo de años también igual tuvo sus gemelitos, ¿no? Pero igual eran estériles. La esterilidad de estas mujeres fue usada por Dios para mostrar su gloria, para mostrar la gloria de Dios a las naciones, al mundo entero, al pueblo, a los pueblos, a nosotros este día. Y podemos mirarlo de esa manera en la vida de ¿quién? En la vida de Ana. En la vida de Ana. Dirás tú, bueno, Ana era estéril y no tenía esperanza de tener hijos. Pero Dios la estaba preparando a ella de una manera que cuando Ana pidiera a Dios un hijo, ella en su corazón, de parte de ella, dijera: Señor, si me das un hijo, yo te lo regreso, te lo doy para atrás. Te regreso ese hijo, para que tú hagas de él y con él como a ti bien te plazca. Y eso es lo que Dios estaba preparando. Estaba preparando desde el vientre de la madre de Samuel, desde el vientre de Ana, al futuro sacerdote de la nación de Israel, el cual vendría a ser el que ungiría a los primeros 2 reyes de la nación de Israel. Pero, hermanos, para poder llegar a ese punto, para poder Dios hacer su obra, tuvo que literalmente asegurarse de que no intervenía o no había nada, no tuviese nada que ver con la mano del hombre. Que el hombre no tuviera nada que ver en el asunto, simple y sencillamente por el hecho de que si nosotros los hombres hacemos algo para Dios, hasta cierto punto sentimos que Dios nos debe un favor, ¿no? Y esperamos ciertos beneficios de parte de Dios. Y Dios preparó ese camino, lo preparó de esa manera para que cuando Samuel naciese de lo imposible. Y al nacer de lo imposible, no solamente Ana, sino también Elcana, también Elí y todas las demás personas se dieran cuenta que esta era obra de Dios. Que la vida de Samuel, el nacimiento de Samuel, era obra de Dios. Era obra del Señor. Y por ello, hermanos, es que podemos mirar podemos ver no solamente la mano de Dios en todo esto, sino que podemos entender que Dios está preparando a un futuro sacerdote para lidiar con el problema o con el pecado que hay en la casa de Dios. Porque Dios está haciendo de un hombre conforme a su corazón para entonces limpiar el templo, limpiar la casa de Dios. En otras palabras, remover a aquellas personas que eran piedras de tropiezo para el pueblo de Dios. En el versículo 17, como aprendimos la semana pasada, simple y sencillamente nos dice que el pecado de estos hombres era grande delante de Jehová. Simple y sencillamente porque hacían que los hombres, la nación de Israel, el pueblo de Israel, menospreciara las ofrendas de Jehová. Menospreciara las ofrendas de Jehová. A la gente le resultaba fastidioso y desagradable traer sus sacrificios. Cuando veían que no se atendía la ley de Dios como era debido, decían ellos: ¿para qué ir a la casa de Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? En otras maneras, ¿no? Lo vamos a traer a nuestros tiempos. Ellos decían: no, ¿para qué ir? Si literalmente no se están ofreciendo los sacrificios debidamente, no se está haciendo la obra de Dios como debe de ser, y lo único que hacen en ese lugar es robarnos nuestras ofrendas. ¿Para qué vamos? ¿No vale la pena? No vale la pena ir allá. Simple y sencillamente, el pueblo observaba la codicia de estos hombres, observaba la avaricia de ellos, y no solamente eso, sino que entendían
claramente que estos hombres no tenían conocimiento de Dios. O sea, no sabían lo que es ser un siervo de Dios, o lo que es conocer a Dios. Y servir en la carne, hermanos, es lo más difícil. Servir en la carne es lo más difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú sirves en la carne, o tiendes a hacer dos cosas. Una, sacar ventaja de lo que estás haciendo, o dos, enfadarte de lo que estás haciendo. Simple y sencillamente enfadarte. Por el hecho de que no le coges el sabor. O sea, no, como que nada más lo estás haciendo de rutina ya, de simple y sencillamente por hacerlo nada más por hacerlo. Y esos hombres estamos viendo que estaban sacando ventaja ¿de qué? Estaban sacando ventaja del sacerdocio. ¿Por qué? Porque estaban robando a la gente. Más adelante vamos a mirar que estos supuestos sacerdotes estaban incluso fornicando con las personas que trabajaban en el mismo templo. O sea, vemos acá el hecho de que había pecado en la casa de Dios y Dios tenía que lidiar con ese pecado. Ahora, en contraste a lo que miramos en los primeros 17 versículos, o del versículo 12 al versículo 17, nos dice en el versículo 18: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¿Te das cuenta el contraste de uno a otro? Porque nos dice acá que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Ministraba, lo que quiere decir es servía en la casa de Dios. Domingo pasado hablamos acerca de lo que significa ministrar. Ministrar es servir. Un ministro público es un servidor público. Y Samuel era un servidor de Dios. Estaba sirviendo en la casa de Jehová. Y estaba vestido de lino. Estaba vestido de un efod. O sea, un efod. No, esa es la túnica. Dame el otro, el que tiene está vestido del efod. No, ese no. El de niño solo. Ok, déjamelo ahí un momento. Si ustedes se dan cuenta, acá en esta fotografía que tenemos en la pantalla, podemos mirar las vestiduras del sacerdote. ¿Qué es lo que vestía el sacerdote, no? Entonces podemos mirar el efod, podemos mirar el pectoral, podemos mirar el manto azul, podemos mirar la túnica blanca. O sea, el efod era como un chaleco que se ponían sobre el pecho, para entonces sobre el efod poner el pectoral. O sea, el pectoral era donde estaban las 12 piedras preciosas en el pecho del sacerdote. Y Samuel ya desde pequeño, ahora sí tráeme la fotografía de Samuel cuando está de pequeño. Samuel ya desde pequeño, ¿no hay otra? Hay una antes que esa, me parece. Esa, mira, ahí está. Ahí está pequeño Samuel, y está vestido de su efod. ¿Delante de quién? Delante de Elí. O sea, él no tiene las vestiduras del sacerdote porque no es sacerdote, pero está ministrando dentro de la casa de Dios y está ministrando con su efod. O sea, tiene es como si fuera un delantar. ¿No sabe lo que es un delantar, no? Como si fuera un delantar. Entonces ese delantar va sobre su túnica, sobre su vestido. Y entonces
con ese efod era que ellos servían dentro de la casa del Señor. Y así era como servía Samuel. Pero en el versículo 19 nos dice que y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. O sea, cada año le hacía una túnica al joven Samuel. Y cuando subía a ofrecer el sacrificio acostumbrado, ahora sí dame la túnica. Mira, ahí como puedes ver, esa es la madre, por ejemplo, Ana y Elcana, que vienen a ofrecer sacrificio al templo. Y al llegar al templo le traían cada año una túnica pequeña y se la ponían al joven Samuel. Podemos ver que este niño no solamente está creciendo en los caminos de Dios, sino que está ya desde pequeño adoptando lo que fue establecido en las leyes de Moisés para eventualmente llegar a ser un sacerdote y ejercer el sacerdocio. Y en el versículo 20 podemos ver que Elí bendijo a quién, a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. ¿Qué hijo fue el que pidió a Jehová? A Samuel. Ella pidió a Samuel, le dijo: Señor, dame un hijo, varón, y yo te prometo regresártelo, y cuando te lo regrese, te prometo dejártelo aquí en tu casa. Podemos mirarlo aquí, podemos ver lo que se quedó en la casa de Dios, se quedó en el tabernáculo, sirviendo a Dios, ministrando al pueblo las cosas, los negocios de Dios. Y en el versículo 21 nos dice que visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. O sea, Dios no solamente bendijo su obediencia, sino que Dios le dio a ella, le removió el reproche que ella llevaba en sí y con ella en todo tiempo. Porque ella se sentía angustiada por el hecho de que no podía tener hijos. Y todas las mujeres de Israel la miraban como una mujer que no podía tener hijos, y por lo tanto ella sentía aquel reproche, aquel rechazo de las demás mujeres. Pero ahora que Dios le ha dado hijos y le ha dado hijas, no solamente ahora es una mujer gozosa, sino que es una mujer bendecida. ¿Pero por qué es bendecida? Por su obediencia a Dios. Por su obediencia a Dios. Hermanos, con la obediencia vienen las bendiciones. Si nosotros somos obedientes a Dios, Dios de igual forma va a abrir las ventanas de los cielos, va a abrir los cielos y nos va a bendecir de una forma especial. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes al Señor. En todo tiempo que hemos obedecido a su palabra y hemos seguido sus estatutos, mandamientos y decretos, y en cada porción de la Escritura que nos ha dado una promesa y nos ha dado un principio, un mandamiento, y nosotros hemos sido fieles a seguirlo al pie de la letra, el Señor recompensa esa fidelidad tuya, esa obediencia tuya. Pero si leemos la Escritura, hermanos, y no obedecemos lo que el Señor nos dice en su palabra, no podemos esperar de Él bendiciones. Simple y sencillamente no lo vamos a recibir. Por el hecho de que Dios, hermanos, premia la fidelidad de sus hijos. Algo que nos da sin pedir, nos lo ofrece. Es más, nos lo da y nos lo ofrece y nos lo pone, como luego dicen, en bandeja de oro. Es la salvación en Cristo Jesús. Porque ¿sabes qué? Toda persona que muere en este mundo y no tiene a Cristo en su corazón, para poder entrar por las puertas del infierno, tiene que primero entrar con los pies ensangrentados por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús llega hasta las mismitas puertas del infierno. Y toda aquella persona que entra en el infierno entra manchado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús. Y toda aquella persona que literalmente o físicamente o espiritualmente desobedece y no acepta la salvación en Cristo Jesús,
No puede decir a Dios después: a mí no me ofreciste la oportunidad de ser salvo. A mí no me extendiste esa bendición. A mí no me hablaste de la salvación. Y el Señor le dirá: bueno, ¿y esa sangre que traes en los pies, de dónde crees que salió? La sangre de mi Hijo, la cual derramó en esa cruz para pagar por sus pecados. Lo único que tenías que hacer era arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor que entrase en tu corazón, y Él te hubiese perdonado ahí al instante. Él no te requería que cambiaras de vida. Él solamente te requería que le entraras, que le ayudaras, que le invitaras a entrar en tu corazón. Porque una vez que Él hubiese entrado en tu corazón, Él te hubiera dado a ti la habilidad para transformar tu vida y hacerla a la imagen y semejanza de Jesús. Por ello, hermanos, que podemos ver que una vez que hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón, es muy importante para nosotros la obediencia. Antes de invitar a Cristo a nuestro corazón, se nos ofrece un regalo. Se nos pone en las manos y nosotros solamente tenemos que aceptarlo. Y ese regalo es la salvación en Cristo Jesús. Nosotros ya, los que estamos acá, la hemos aceptado, la hemos recibido, le hemos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón. Así es de que lo que nos queda ahora es vivir en obediencia, porque con la obediencia vienen las bendiciones. Continuando en el versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En ese pasaje podemos ver que podemos mirar las obras de estos hombres. Podemos mirar las obras que ellos hacían. Pero nos dice la Escritura que Elí era viejo. Era viejo. Y quiere decir que a medida que avanzaba en años, tenía que él ir preparando la persona que iba a tomar su lugar, que iba a ser el siguiente sacerdote, el que tomaría las riendas del sacerdocio. Pero oía lo que estos jóvenes hacían. Oía el estilo de vida que estos jóvenes llevaban. Y me imagino que se preguntaba en su corazón, él diría: ojalá que Dios haga un cambio en la vida de ellos. Porque uno de ellos tiene que tomar mi lugar. Porque Elí era de la familia de Aarón. Y estos hijos, los hijos de Elí, eran igual del linaje de Aarón. Y por lo tanto, para él como padre y como sacerdote, tenía que preparar a su hijo. Tenía que instruir a su hijo para que tomase uno de ellos el liderazgo, para que tomase uno de ellos el sacerdocio y fuese el sacerdote principal de los demás sacerdotes, o sea, el líder de los demás. Pero cuando escuchaba tales cosas como que dormían ellos con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿te imaginas lo que tiene que haber pasado por la mente de aquel padre? El saber el hecho de que, mi hijo es el que va a ser mi hijo es el siguiente, o ya sea Finés o ya sea Ovni, va a ser el siguiente en línea para tomar el sacerdocio. Pero las acciones de mis hijos no se alinean con los mandamientos y con la palabra de Dios, no se alinean con la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés nos dice a nosotros, dice Elí, claramente cuáles son las reglas acerca de los sacrificios. Y mis hijos no están siguiendo esas reglas. ¿Por qué? Porque le están robando al pueblo las ofrendas. Y ahora no solamente están robando al pueblo las ofrendas, sino que están fornicando. Están haciendo lo contrario a la ley de Dios.
sea, literalmente no son aptos para tomar el sacerdocio. Y Elí a eso le preocupaba muchísimo. Le preocupaba muchísimo. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que él era ya una persona de edad muy avanzada. Y al ser una persona de edad muy avanzada, no tenía a quien dejar en su lugar. Y eso era para él un gran atraso. Lo categorizaba como no un buen padre, sino un padre, como dicen los mexicanos, un padre alcahuete, ¿no? ¿Sabes lo que es un padre alcahuete, no? Que le tolera a todos los hijos. Les tolera a todos los hijos. Y fíjate lo que nos dice en el versículo 23 y 24. Dice, y les dijo, escucha, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Escucha, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué manera más dócil, ¿no?, de hablar este hombre con sus hijos. ¿Por qué hacéis estas cosas? Una pregunta, sí, comprensible, pero innecesaria. ¿Por qué, hermanos? Porque él sabía lo que ellos debían de hacer y no les dijo a ellos lo que debían de hacer. Simple y sencillamente no los estaba corrigiendo a ellos de la manera correcta. Y al no corregirles a ellos de la manera correcta, pues los jóvenes, como nos dice acá la Escritura, lo juzgaron a loco. No había firmeza en sus palabras. No había cordura en sus palabras. No había el temor de Dios en las palabras de él. Simple y sencillamente no lo hizo bien. Escribiendo desde el siglo XVII, el comentarista bíblico John Trapp dice que esto es lo que él le hubiera aconsejado a Elí y lo que él le hubiera dicho a Elí que le dijera a sus hijos. Abróchate los cinturones, ahí te va. Este es John hablando a los hijos de Elí, poniéndose él en el papel de Elí. Acérquense aquí, hijos. Hijos de la hechicera, simiente de adúltera, de la ramera, descendientes degenerados, hijos de Belial. Y no de Elí, mocosos de perdición, intolerables. Maleducados, que no tienen oídos para oír la voz de Dios, sino que solamente siguen el deseo corrupto de vuestro corazón. Hubiera sido mejor que si hubieran muerto hace tiempo. Ustedes para mí son una deshonra. Wow. Esas fueron las palabras de este hombre. Dirás tú, no, este hombre está equivocado. ¿Sabes?
Suena duro, suena difícil, suena impactante. Pero hay ocasiones en las cuales nosotros por tratar de pasarle la mano a nuestros hijos y hacerlos sentir bien, les hacemos más daño. Les hacemos más daño. Ahora te voy a decir por qué razón les hacemos más daño. Ahora escucha bien lo que dice acá la Escritura. Nos dice en el versículo 25, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. O sea, si tenemos un inconveniente entre tú y yo, ¿no? ¿Vamos a quién? Vamos al juez y el juez juzga nuestra causa. Pero escucha bien lo que dice acá, que es muy importante. Y por ello es que nosotros tenemos que entender esto. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice acá, dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Dice, pero ellos no oyeron a la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oh, wow. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Te das cuenta? Cuando nosotros, hermanos, somos firmes. No te estoy diciendo que les caigas a golpes. No te estoy diciendo que los tortures. No, nada de eso. Nada de eso. Háblales con cordura. Háblales con palabras sensatas. Háblales con la verdad. Exponles a ellos las consecuencias de las cosas que pueden ocurrir si no hacen la voluntad de Dios, y exponles a ellos lo que les puede pasar simple y sencillamente al desobedecer lo que Dios ha dejado como estatuto, como mandamiento y como decreto. Porque estos jóvenes, quieraslo tú o no, escucharon de su padre Elí acerca de la ley de Moisés, pues eran hijos de sacerdote. Eran hijos de sacerdote. Pero ellos desobedecieron a la ley de Dios y desobedecieron a su padre terrenal y después desobedecieron a Dios. Y por ello, por esa razón, hermanos, cuando nosotros desobedecemos a Dios, nuestra desobediencia no es solamente nosotros, sino en aquellos que están a nuestro alrededor, porque somos, como luego dicen por ahí, ejemplo de las demás personas. Y ahí es donde aplica el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Entiende bien lo que está pasando acá. Simple y sencillamente, ya Dios ha hablado acerca del destino de estos dos jóvenes por el simple y sencillo hecho de que ellos, quienes desobedecieron a Dios. Pero Samuel encontró gracia en los ojos de Dios, ¿no? Porque Samuel servía a Dios con todo su corazón y encontraba gracia delante de Elí y delante de los hombres. En el siguiente versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, o sea, vino un profeta. Escucha bien estas palabras, hermano. Así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevases efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Pero ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Wow. Eso está heavy duty, Eso está fuerte. ¿Por qué está fuerte, hermanos? Porque Dios está confrontando a Elí, está confrontando al padre. Ahora, date cuenta acá, Dios no confronta a los hijos. Dios disciplina a los hijos.
Dios confronta al padre de los hijos. Es al que confronta. Aquí en esta ocasión Dios está confrontando a Elí. Él está diciendo a él simple y sencillamente: ¿por qué has menospreciado mis sacrificios, mis ofrendas? Simple y sencillamente porque para ti es mucho más importante honrar a tus hijos antes que a mí. Si te das cuenta, nuestra relación con Dios tiene que ser primeramente ¿quién? Primeramente Dios. Primeramente, sobre todas las cosas, Dios. Después de Dios viene ¿quién? Viene nuestra familia. Y después de nuestra familia viene la iglesia. Y después de nuestra iglesia vienen nuestras tareas. Pero el orden es Dios, familia, iglesia y trabajo. Ese es el orden. Pero es Dios primero. ¿A quién hay que honrar sobre todas las cosas? A Dios. A Dios sobre todas las cosas. Hay que honrar primeramente y ante todas las cosas. Después de ahí, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a Dios, enseñando a nuestros hijos el temor de Dios. La Escritura nos dice a nosotros los padres que nosotros somos los sacerdotes de nuestro hogar. Y recuerda el papel del sacerdote, ¿no? El papel del sacerdote es traer a Dios al pueblo y llevar al pueblo a Dios. Lo que quiere decir es que yo como padre tengo que traer la palabra de Dios a mis hijos y tengo que traer a mis hijos a Dios, para que ellos puedan aprender de Dios y aprender el temor de Dios. Ese es el plan, ese es el modelo de Dios, no el modelo del hombre, ese es el modelo de Dios. Y cuando vemos acá en esta porción de la Escritura, Elí no estaba haciendo eso. Elí dejó a Dios a un lado y le dio honra a sus hijos antes de darle honra a Dios. Por eso John simple y sencillamente dice: si yo hubiese sido el padre de esos muchachos, yo les hubiese hablado con palabras autoritativas, fuertes, hacerles entender a ellos que no me están defraudando a mí, están defraudando a Dios. Y cuando defraudan a Dios le tienen que dar cuenta. A Dios, ante Dios se tienen que presentar ellos. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si nosotros no tomamos la responsabilidad de padres y como padres instruir a nuestros hijos delante de Dios, ellos eventualmente van a tener que dar cuentas a Dios por sus acciones. Pero al que Dios va a pedir cuentas de ello va a ser a nosotros por nuestra falta por no hacer lo que debíamos de haber hecho. Por ello Dios confronta a Elí. Como te das cuenta aquí, ya Dios había resuelto lidiar con los muchachos. Ya Dios había resuelto quitarle la vida a los muchachos. O sea, ya Dios había dictado juicio sobre ellos por el hecho de que ellos ya definitivamente se habían desviado de la verdad. Pero ahora Dios está tratando con el padre y le está diciendo al padre: óyeme, ¿sabes qué? Por lo que has hecho, dice, por lo que has hecho, vas a pagar grandes consecuencias. En el versículo 30, por tanto, dice Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andaría delante de mí perpetuamente, o sea, para siempre. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Versículo 31. He aquí, vienen días, dice, en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir
será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. O sea, en una edad bien joven. Dios simple y sencillamente le está diciendo a Elí: Elí, ¿por qué no hiciste tu trabajo? ¿Por qué no hiciste tu trabajo? ¿Por qué no ejerciste el sacerdocio así como se te fue instruido, como te fue dado por la ley de Moisés? ¿Por qué no seguiste mis mandamientos? ¿Por qué no seguiste mis estatutos? ¿Por qué no seguiste mis decretos? ¿Por qué no instruiste a tus hijos en la verdad? Es lo que Dios le está reclamando a Elí. Y dirás tú: qué bueno que le esté dando su buena revolcada a Elí aquí el Señor. No, pues se la merece. ¿De veras? ¿Qué de nosotros? Porque esto sucedió hace casi 2000 y algo de años. Y eso en aquel entonces fue la gran novedad para Elí específicamente. Pero Dios en su infinita misericordia nos dejó su palabra para que mirásemos los defectos de esta persona Elí y los aplicásemos a nuestra vida el día de hoy. Los aplicásemos a nuestra vida el día de hoy. Porque todo lo que tú ves acá, hermano, no es para Elí, ni es para Ofni, ni para Finés. Es para nosotros este día. Esas palabras son para nosotros. Lo que dice acá el Señor es para nosotros, para nuestra vida, para aplicárnoslo a nuestro caminar, a nuestras personas. Así es de que como sacerdotes de nuestro hogar, tenemos una gran responsabilidad. En aquellos entonces, es verdad, Elí estaba viviendo bajo la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia. Lo que quiere decir es que si hemos fallado en nuestro papel de padres, aún tenemos esperanza, aún podemos corregir nuestras fallas. Porque ahora, hermanos, Dios en su infinita misericordia, nos da a nosotros oportunidad tras oportunidad de corregir, hermano, nuestro caminar con el Señor. Pero hay una frase que usaba mi mamá todo el tiempo. Y nos decía: hey, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. En otras palabras, tanto haces y deshaces hasta que eventualmente el juicio de Dios va a venir sobre tu vida. No juicio, sino la disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Porque ya nosotros, hermanos, como cristianos no somos juzgados. Porque ya hemos sido declarados justos en Él. ¿Justo en quién? En Cristo Jesús. Pero sí nos va a disciplinar. Nos va a disciplinar. ¿Y a quién le gusta la disciplina? A mí no me gusta la disciplina. A mí no me gusta la disciplina. Simple y sencillamente no me gusta. Y no quiero caer yo en las manos del Dios viviente. Y no quiero que ninguno de nosotros caigamos en las manos del Dios viviente por el simple y sencillo hecho de que, hermanos, decimos: ahí se va, o hay mañana, o hay que Él aprenda a su propia manera, que experimente para que entonces aprenda a amar a Dios en tierra ajena. Porque muchas veces esa es la frase que usamos como padres. O nadie aprende en cabeza ajena. Otra de las frases que usamos. O ellos tienen que experimentar su propia vida, tienen que cometer sus propios errores para entonces ellos aprender. Pero si nosotros hacemos nuestra parte, nuestro papel, si nosotros instruimos al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se apartará de ella, quiere decir, hermanos, que si nosotros instruimos a nuestros hijos en la verdad, no importa lo que venga a sus vidas, no importan las tentaciones que se presenten en sus vidas, ellos siempre van a mantener los ojos arriba en el cielo. Y no porque son jóvenes no van a tener tentaciones, o no van a huir de las tentaciones, o no van a caer en las tentaciones. Todas estas cosas van a suceder. Pero, hermanos, entendamos bien claro lo que nos dice el Señor en su palabra esta noche. A razón de la desobediencia de Elí, a razón de darle a los hijos honra antes de darle gloria a Dios, darle honra a Dios, este hombre perdió su lugar en la casa de Dios, en el sacerdocio.
Y no solamente perdió su lugar en el sacerdocio, sino que ahora podemos mirar que ha venido, o Dios ha dictado una maldición sobre estos jóvenes. No es maldición, sino simple y sencillamente les está diciendo a ellos, por haber sido desobedientes a mi palabra, ahora no vas a tener hijos que lleguen a una edad avanzada, o sea, ancianos, porque todos van a morir en la flor de su juventud, por ser tú desobediente y por no obedecer la voluntad de Dios. Por ello, hermanos, tenemos que ser ¿qué? Tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Por el simple y sencillo hecho de que nosotros, hermanos, tenemos que darle cuentas a Dios. Tenemos que darle cuentas a Dios de todo lo que hagamos en nuestra vida, con nuestra familia y en nuestros hijos. Como dice acá, no has honrado a tus hijos más que a mí. Dios está corrigiéndole de una manera muy fuerte. Muy fuerte. No olvides que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y el que le da honra a Dios, Dios le honra. Había un atleta llamado Eric Liddell, que fue uno de los grandes atletas de Gran Bretaña. Y no solamente fue uno de los más destacados atletas, sino que igual dio su vida a Jesús. Y dejó el deporte por servir a Dios. Se fue a evangelizar a China. Dice que en el año 1924 iba a correr para Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos, cuando se descubrió que las eliminatorias preliminares de su mejor evento, los 100 metros, se disputarían en domingo, en un día domingo. Calladamente dice, pero con firmeza, Liddell se negó a correr. Dijo, yo no voy a correr en el día del Señor. No voy a correr. Así es de que él no solamente honró a Dios, sino que después corrieron otra carrera, la carrera de los 400 metros en otro día, y ganó él esa carrera. Y no solamente ganó la carrera, sino que estableció un récord el cual hasta el día de hoy nadie ha podido romper todavía. Pero dijo Eric Liddell, dijo, yo no voy a correr en el día de Dios, porque el día de Dios es para Dios. Y yo no voy a comprometer mi carrera, o sea, el deporte, por mi tiempo con el Señor. Él honró a Dios. Y por honrar a Dios, no solamente Dios le honró a él, sino que él ha dejado huella aquí en la tierra, tal huella que nadie ha podido superar, por honrar a Dios. Cuando tú honras a Dios, hermano, hermana, Dios te tiene acá, mira, bien alto, por tu fidelidad al Señor, por tu fidelidad a Él. Y cuando el Señor dice que le va a cortar su brazo, literalmente lo que quiere decir acá es simple y sencillamente que ya ellos no iban a tener más, o no iban a poder más ejercer el sacerdocio. Ya no iban a poder ejercer el sacerdocio. Hay muchas personas en el ámbito religioso, o sea, dentro del movimiento cristiano,
que han tenido fallas en su caminar con el Señor y han estado en la cima de su liderazgo, o sea, pastores de nombre o no de nombre, igual cualquier pastor, que al fallarle a Dios, o sea, al caer en pecado, ya después, aunque quieran regresar al ministerio, ya no tienen la misma efectividad. ¿Por qué? Porque aquella persona que un día era visto en alta estima, ahora es visto como una persona propensa al pecado, a dar su brazo a torcer. Y podemos entender el hecho de que cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros somos fieles a Dios y honramos a Dios sobre todas las cosas y ponemos a Dios primero antes que cualquier otra cosa, créeme lo que Dios te va a tener en alta estima donde quiera que tú vayas y cualquier cosa que tú hagas. Porque esa es la voluntad de Dios, ese es Dios honrando a sus hijos. Por ello dice que Él honra al que le honra, pero al que no le honra igual también le tiene por poco. Para concluir, en los versículos 34 al 36 dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo, dice, me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. O sea, Dios le dijo a él: esta es la señal de que soy serio. Esta es la señal de que lo que yo que lo que yo te dije que iba a hacer va a suceder. Que tus dos hijos, Ofni y Finés, van a morir en un solo día. En un solo día. ¿Por qué razón? Por su desobediencia al Señor. Por su desobediencia a Dios. En el capítulo 3 en adelante vamos a empezar a mirar cómo se desarrolla este plan, cómo se desarrolla la voluntad de Dios y cómo es que todas esas cosas toman lugar respecto a lo profetizado, respecto a lo dicho de Dios para la vida de Elí. Ahora entiende algo, hermanos, y es muy importante que lo tengamos en mente. Las promesas de Dios son siempre sí y amén. Siempre sí y amén. Si nosotros hacemos lo bueno delante de Dios, Dios nos va a honrar. Pero igual, hermanos, si nosotros no honramos a Dios, igual Dios también nos va a disciplinar. Y yo creo que ninguno de nosotros, hermanos, quiere caer en la disciplina de Dios. Así es de que este día quiero dejarte con estas palabras, que las encuentras en el versículo 30 de este mismo capítulo. Después de que le dice el varón de Dios a Elí, le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andaría delante de mí perpetuamente. Dios le había prometido a la casa de Elí que serían sacerdotes para siempre. Pero él no le honró, no le obedeció. No hizo la voluntad de Dios. Y porque no hizo la voluntad de Dios, no tiene Dios por qué cumplir sus promesas con alguien que no cumple la de ellos. O sea, una promesa es un pacto entre dos personas.
Tú dices yo hago y tú dices yo hago, y los dos se comprometen a hacer. Los dos se comprometen a hacer. Elí se había comprometido a servir a Dios y hacer la voluntad de Dios y enseñar a sus hijos el temor de Dios. Y Dios se había comprometido a él a mantenerlo en la línea del sacerdocio perpetuamente, o sea, para siempre. Pero Elí quebró o rompió la promesa. Y al romper la promesa, Dios no tiene por qué honrar la promesa que le hizo a Elí. Por ello le dice acá, le dice simple y sencillamente, dice, nunca yo tal haga, dice, porque yo honraré a los que me honran. Escucha eso, es muy importante. Dios acá nos dice, yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Simple y sencillamente no podemos nosotros, hermanos, creer que nos podemos salir con la nuestra, que podemos hacer lo que bien nos parezca, que podemos vivir como nosotros querramos, y después venir a Dios y esperar que Dios diga, ay, pobrecito mi hijo, ay, pasándole la mano. No, nos va a pasar por una serie de disciplinas para podernos a nosotros hacer entender que Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. Y para la santidad, hermanos, se requiere que nosotros también tenemos que ser entregados a las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios. Así es de que, hermanos, el pecado de la casa de Dios se maneja a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y Dios no deja impune ni un solo pecado. Quiero que sepas eso. Dios no deja ni tiene mucho menos por inocente a nadie. Porque antes de darnos a nosotros ciertas responsabilidades, nos advierte acerca de lo que tenemos que hacer y las cosas que debemos de hacer. O sea, no nos tira, como luego dicen por ahí, al mar para que aprendamos a nadar solos. No, antes de tirarnos al agua, nos enseña a nadar. Y después de que aprendamos a nadar, entonces Él nos da a nosotros una misión. Porque ya nos ha dado las herramientas, nos ha equipado, nos ha preparado para hacer su voluntad. No podemos nosotros decirle a Dios después, no sabía cómo. No, sí sabías, porque yo te enseñé en mi palabra y te dije qué deberías de hacer. Amén. Amén. Padre, gracias. Wow, Señor. Estos son pasajes, mi Dios, que son sumamente fuertes y difíciles de enseñar, porque a ninguno de nosotros, Padre, nos gusta que nos hablen nuestras verdades. Y cuando nos hablan así, Padre, nos sentimos incómodos. Padre, yo te pido esta noche que seas tú tratando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y si alguno de nosotros, Padre mío, te está fallando y no estamos siendo los padres que tú quieres que seamos, enséñanos, Padre Celestial, a través de tu palabra, a ser esos padres firmes, fieles a ti primeramente, y después a nuestra familia, enseñarles, mi Dios, el temor de Dios, a caminar, mi Dios, conforme a tu santa y perfecta voluntad, guardar tus mandamientos, estatutos y decretos, para que el día de mañana, Padre Santo, sean igual como nosotros, Padre mío, que nos has llamado a ser santos, ellos también sean santos, porque tú eres santo. Gracias, Padre, bendícenos ahora en el resto de esta tarde. Llévanos con tu bendición a casa, y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios.